Hola, Miss. Hola, Jazz, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Miss. Bien, Miss. Con sueño. Sí, ¿verdad? Ay, sí, Miss. Y es que con esta situación así como que se descontrola el ritmo del sueño y luego en la noche no puede uno dormir bien, ¿verdad? Ay, sí, profa. Y más porque yo siento que se me va a hacer tarde o me voy a parar tarde y así, y ya no puedo dormir después. Te estresas, ¿no? Sí, sí me estreso. Ayer en la noche igual me dormí como a las 11:30 porque no podía dormir primero. Ajá. Y ya después como que traté de cerrar mis ojos y me dormí como hasta las 12, creo. Uy, ya tarde. Ujú. Y ahorita pues me siento con sueño, Miss. Pero Ay, pues bueno. sí. Sí, sí, es parte del show. Fíjate que sí, esa es una problemática, el sueño, porque hay un descontrol en el ritmo biológico. Sí, Miss. Pero pues bueno, tenemos que estar aquí en lo que pasa esto. Sí, pues ya estamos casi a 15 días. Bueno, también falta que den la autorización, porque, por ejemplo, en algunos lados sí dicen que ya el día 1 de junio se empieza con las clases presenciales, pero pues esto va a ser gradual, no todas las Ujú. instituciones. Y, por ejemplo, algunas de educación básica, ellos ya van a terminar el ciclo escolar en línea. O sea, todo junio ya no van a ir a la escuela. Mm, pues yo escuché las noticias que hasta agosto vamos a regresar. Entonces ya no sé, Miss. Sí, pues es que hay diferentes vertientes y todo depende del número de contagios que exista en la zona. Entonces, hay lugares que pues que sí son puntos rojos y hay lugares en donde no ha habido contagios. Entonces, en donde no ha habido contagios, pues bueno, obviamente van a regresar más pronto, pero donde sí ha habido contagios, la situación se va a detener más. Entonces, pues sí, son diferentes situaciones. Ujú. Pero esperemos que pase pronto. Y Sí, ya. y sí, nada más hay que guardar las medidas necesarias, hay que cuidarse, pues sí, en realidad no salir en demasía de casa, ¿no? A veces así como que es complicado, ¿no? Pero Ujú. pues si no es indispensable, quedarse en casita y no salir para precisamente no aumentar ese número de contagios. Y es que también el clima está así como muy feíto, porque hace demasiado calor y, por ejemplo, ayer ves que llovió, entonces eso también, pues si te mojas o los cambios de clima, pues hace que uno se enferme. Ujú. Sí, Miss. Eso Así sí. es, sí, así es. Hola, chicas, buenos días. Hola, Carlita, buenos días. buenos días. Leti, buenos días. Buenos días, Miss. Dianita, buenos días. Hola, mis buenos días. Amalia, buenos días. Buenos días, mis. ¿Todavía tienes sueño? ¿No? No. No, Silvia, buenos ya no. días. Buenos días, Miss. Ay, qué caray. Vamos a esperar tantito a que terminen de unirse sus compañeros. Estamos esperando a que terminen de unirse sus compañeros. Les pido tengan a la mano pues su cuaderno y bolígrafo. Vamos a ir tomando notas de lo que vamos a abarcar en la clase del día de hoy, ¿sale?
Entonces, para que vayan acercando los materiales necesarios, por favor. Ya nada, vamos a esperar 2 minutitos más. Arana Castillo Leticia. Presente. Castro Hernández Omar. Presente, Miss. Cortés Herrera Amalia. Presente, Miss. De la Rosa Cortés Carla. Presente, Miss. Delgado Ochoa Paulina. Todavía no llega. Flores Sánchez Mariana. García Espejel Luis Daniel. Hernández Espinosa Lady. Se está uniendo apenas. Hernández Moreno Blanca. Presente, Miss. Hernández Pérez Silvia. Presente, Miss. Islas Hernández Patricia. Islas Pérez Mariana Sayuri. Presente, Miss. Mena Félix Joana Yasmín. Presente, Miss. Monsalvo Juárez Paola. Morales Pascual Diana. Presente, Miss. Pacheco Vázquez Emily. Ya. Ramírez Bravo Silvana. Presente, Miss. Y Rojas Meneses Angelita. Presente, Miss. Ok. Miss, ya llegué. ¿Quién? Soy yo, Pacheco. Sí, Emily. Ya te puse. Ok. Gracias. Ya nada más me falta Paulina Magdalena, Mariana, Luis Daniel y Scaret. Estamos a 1 minutito. Vuelvo a dar la instrucción. Necesito que tengan su cuaderno de apuntes ahí a la mano, porque vamos a estar ahorita tomando notas. Buenos días, Monsalvo. Buenos días, Miss. Ok. Vamos a dar inicio. El día de hoy vamos a ver 3 temas
que son continuación de el tema que vimos la última clase. En la última clase nosotros estuvimos trabajando lo que fue la enseñanza, el aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vimos lo que era un modelo en términos generales, que son los conceptos básicos, pues para poder trabajar en la asignatura. ¿Qué asignatura es? Asignatura modelos de enseñanza. En la clase de hoy vamos a retomar un poquito sobre lo que es la enseñanza, el aprendizaje y posteriormente nos vamos a ir a lo que es el modelo de enseñanza y cuál es la naturaleza y los fines de la enseñanza, ¿ok? Me voy a permitir compartir pantalla con ustedes para ver esta presentación que tenemos. Entonces, estaremos trabajando aprendizaje, enseñanza, naturaleza de la enseñanza y fines de la enseñanza. ¿Ok? Ya se alcanza a visualizar la pantalla. Monsalvo Juárez, ¿puedes indicarme, por favor? Miss, lo que pasa es que ya se ¿Ya se ve? ya se ve. Ok, gracias, Ya. muy amable. Bien, les voy a pedir que tomen notas, no les voy a compartir las diapositivas. Parte de esto ustedes ya lo conocen, es parte de su bagaje cultural y en ese sentido pues estamos retomando conocimientos que ustedes ya tienen, los cuales los vamos a ampliar. Al final que tenemos lo de la naturaleza y los fines de la enseñanza, a lo mejor, bueno, van a conocer esto si no lo conocían, pero sí quiero que vayan tomando nota durante la presentación, ¿ok? En este sentido, ¿qué tenemos en primera instancia? Bueno, tenemos el aprendizaje. Nos dice que el aprendizaje es un proceso activo y constante mediante el cual una persona va a adquirir. ¿Qué es lo que va a adquirir? Conocimientos, habilidades, actitudes. En este sentido, el aprendizaje incluye pues los tipos de contenidos. Nosotros sabemos que existen 3 tipos de contenidos: el contenido conceptual, el contenido procedimental y el contenido actitudinal. El contenido conceptual está relacionado con los conocimientos, con las leyes, las teorías. El contenido procedimental está relacionado con el saber hacer, con el poder desarrollar o llevar a cabo o llevar a la práctica esos conocimientos. Y el contenido actitudinal se refiere al uso de los valores. En este caso, pues el entenderme, entender a la sociedad en la que convivo, entender a las personas que trabajan conmigo. Esos son los 3 tipos de contenidos: contenido conceptual, procedimental y actitudinal. Esos contenidos tienen los conjuntos de saberes que yo necesito y los contenidos se relacionan con los pilares de la educación. Por ejemplo, el contenido conceptual se relaciona con el saber conocer o con el saber, pues es el conocimiento. El contenido procedimental se relaciona con el saber hacer, que es el segundo pilar de la educación. Y el contenido actitudinal se relaciona con el saber ser y el saber convivir. De esta manera, bueno, pues, ¿qué es lo que tengo ahí? Que yo voy a aprender este conjunto de contenidos. Por eso aquí en la diapositiva, pues nos dice, es cuando una persona va a adquirir conocimientos, habilidades y actitudes. En este sentido, estamos hablando de que pues está adquiriendo un conjunto de contenidos. Esos contenidos pues es un conjunto de estos aspectos. El aprendizaje tiene ciertas características. En primer lugar,
es acumulativo, porque yo todo lo que voy aprendiendo lo voy acumulando. Esto es lo que va a formar mi bagaje cultural. Este aprendizaje lo tengo que hacer efectivo. ¿En qué manera? Bueno, pues de que en un momento determinado tengo que ir ocupando esos conocimientos. Si yo no ocupo esos conocimientos, bueno, pues entonces se vuelve en un conocimiento inerte, o sea, algo que tengo ahí y que con el tiempo se me va a ir olvidando. ¿Por qué? Porque no lo ocupo, porque no lo practico, ¿ok? Entonces, sí, lo voy a ir acumulando, pero debo de ir ocupándolo. Este aprendizaje también es gradual, porque conforme nosotros vamos desarrollándonos, vamos madurando, vamos creciendo, de esta manera nosotros vamos aumentando ese bagaje cultural. ¿De qué manera? Bueno, pues de que vamos ampliándolo. Por ejemplo, si yo tengo un bolígrafo, si yo soy pequeño, pues yo sé que el bolígrafo me sirve para escribir en una hoja o para escribir en un cuaderno. Conforme yo voy creciendo, le voy aumentando estructuras a ese bolígrafo. ¿Por qué? Porque voy conociendo sus estructuras o su forma. Porque al rato yo ya voy a decir que ese bolígrafo es de color amarillo, con una tapadera azul, tiene una tinta azul o una tinta negra, dependiendo de lo que sea. Voy a decir que es cilíndrico, que mide tantos centímetros y conforme voy aumentando, al rato voy a decir que bueno, que está compuesto de polímeros, de plásticos, de un líquido que es la tinta, y entonces voy tomando características mayores. De esta manera, pues mi aprendizaje va siendo gradual. Así, también el aprendizaje es personal. ¿Por qué? Pues porque cada quien adquiere de acuerdo a su ritmo o estilo el saber. Sí, a veces trabajamos en equipo o a veces trabajamos de manera colaborativa, pero el aprendizaje finalmente es personal, porque tenemos ahí pues los diferentes estilos de aprendizaje. Nosotros o ustedes ya han trabajado estos y pues ya saben que está, por ejemplo, el de programación neurolingüística, que es el modelo BAC, o el de inteligencias múltiples. Y en este sentido o de esta forma, bueno, pues cada quien va a tener características para poder adquirir esos conocimientos. Por eso el aprendizaje es personal. No puede ser colectivo, no puede ser grupal o en equipos. Cada quien aprende de acuerdo a sus experiencias, cada quien aprende de acuerdo pues, a su capacidad cognitiva. Cada quien aprende de acuerdo a su estilo y a su ritmo de aprendizaje. Hay quienes aprenden muy rápido, hay quienes les cuesta un poquito de trabajo, pero pues eso está relacionado precisamente con su estilo de aprendizaje. El aprendizaje es algo continuo. ¿Qué quiere decir? Pues que en todas las situaciones nosotros lo estamos llevando a cabo. Y es algo dinámico. ¿Por qué? Porque debo de llevarlo a una práctica, debo de ocupar ese conocimiento. Si yo no ocupo ese conocimiento, pues no tiene razón de ser. Puedo ser una biblioteca andante, pero si no ocupo el conocimiento que tengo, pues entonces así como que no tiene una funcionalidad. ¿Cuál es la naturaleza del aprendizaje? Bueno, el aprendizaje se concibe como un cambio de conducta debido a la experiencia. Cabe señalar que esta definición es del conductismo, de ahí de estos autores como Skinner, Watson, Pavlov, un poquito con Bandura,
en donde nos dice, ¿cómo sabemos que una persona ha aprendido? Bueno, pues si ya cambió su conducta. Por ejemplo, si a un niño todos los días le hago como hábito que se tiene que lavar las manos antes de desayunar, y a la siguiente ocasión en que ya vamos a desayunar, el niño lo hace por manera propia, bueno, pues ya cambió su conducta. Y entonces de esta manera, pues ha quedado ese aprendizaje. Otro ejemplo, por ejemplo, en qué momento pudiera ser cuando nos acostumbramos a tomar agua pura, cuando nos acostumbramos a hacer algo. Entonces ahí estamos cambiando esas conductas. ¿Y por qué? Pues porque debido a la experiencia, debido a la práctica que estamos llevando, bueno, pues es como se nos está quedando. Esa conducta son los estímulos y existe una respuesta a esa conducta misma. Y esto es lo que produce el aprendizaje. O sea, existe una asociación. Cuando yo ya sé que voy a desayunar, pues lo asocio con que tengo que lavarme las manos. O cuando yo termino de comer, asocio con que tengo que lavarme los dientes o tengo que limpiar la mesa o tengo que hacer cierta rutina, cierta actividad, ¿ok? Entonces yo estoy asociando ese aprendizaje. Y una vez más, pues tenemos o ponemos aquí, pues que el aprendizaje es individualizado. Ya en una diapositiva anterior vimos por qué ese aprendizaje es individualizado o por qué es de manera personal. ¿Cómo se da ese proceso de aprendizaje? Bueno, pues se incorpora nueva información a nosotros a través de la experiencia. ¿Para qué? Pues para cambiar nuestro conocimiento. Y esto nos permite entender la realidad y actuar de un modo distinto. Pues sí, porque cuando yo he aprendido, por ejemplo, de que no debo introducir los dedos en los contactos de la luz, posiblemente porque tuve una mala experiencia o de tanto que me están diciendo en casa, no metas los dedos, no metas los dedos, se me queda. Asimismo, por ejemplo, cuando yo tomo un sartén caliente y este sartén caliente, bueno, pues en la primera ocasión me voy a quemar y posteriormente yo lo tomaré pues con un trapo, con algo, pues precisamente para no quemarme. Y entonces allí yo ya llevé a cabo un aprendizaje. En el sentido educativo, pues ahí dice, va a cambiar nuestro conocimiento, ¿sí? De acuerdo a estos contenidos, a los contenidos conceptuales, los procedimentales y los actitudinales, que son los conjuntos de saberes. Y ya les decía yo, estos conjuntos de saberes pues se relacionan con los pilares de la educación. Por ejemplo, el conceptual, que son las leyes o las teorías, se relaciona con el saber conocer. El contenido procedimental, que es la parte práctica, pues se relaciona con el saber hacer. Y el actitudinal, pues está relacionado con los valores, es el creer y el ser. En este sentido, es el saber ser y el saber convivir. Entonces, de esta manera es como se va a estar llevando ese proceso de aprendizaje, ¿ok? Ahora vamos a ver otro elemento importante y es, ¿qué es la enseñanza? Eh, En un primer lugar, pues podemos definir, ustedes tienen en la diapositiva una definición y dice acción y efecto de enseñar, instruir, adoctrinar con reglas o preceptos. Cabe señalar que la enseñanza no es tan solo adoctrinar, no es tan solo instruir, hay veces que no es tan solo transmitir, va mucho más allá. Es un conjunto de saberes, es la adquisición de esos saberes y la persona que enseña debe de poner en juego un conjunto de habilidades. Dice que es un sistema y método de dar instrucción formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que se dan a alguien. Entonces, de esta manera, pues la enseñanza es el proceso que en este momento, pues estamos llevando a cabo.
¿Qué implica la enseñanza? Pues la interacción. ¿Entre quién? El docente, el discente, el objeto de conocimiento y algo que no puse aquí, pero que también tiene relación es el contexto. El docente, pues porque en una medida es la persona capacitada, es la persona que tiene mayor experiencia y es la que va, diríamos, a dar las reglas sobre la enseñanza. Es la persona que tiene mayor experiencia. Entonces, de acuerdo a las prácticas sociales del lenguaje, es la persona que va a dirigir. El discente, pues es el alumno, es la persona que está esperando la instrucción, es la persona que va a adquirir ese nuevo conocimiento, que va a aumentar su bagaje cultural a través de, pues, de la experiencia o a través de lo que el docente le va a proporcionar o los escenarios para que pueda llevarse a cabo. El objeto de conocimiento, bueno, pues es el qué es lo que va a aprender, o sea, qué es lo que necesita aprender el discente. Recordemos que el docente, pues, es un guía, es un facilitador, de acuerdo a las nuevas teorías. Estamos en el constructivismo y en el humanismo, y el docente no es la persona que todo lo sabe, pero sí es la persona que tiene mayor experiencia. Y entonces, en este sentido, pues es quien va a guiar a los alumnos, es quien va a guiar a los discentes por ese camino del conocimiento. Y entonces, ese objeto de conocimiento se va a ver ampliado, pues a través de la guía que va a dar el docente. El contexto también juega un papel importante. ¿Por qué? Porque es el lugar en donde se desempeña o donde se lleva a cabo pues esa enseñanza y por ende el aprendizaje. En este caso, bueno, pues nosotros estamos a distancia, entonces ustedes tienen ahí en su cuarto, en su sala o en su casa, pues un lugar establecido donde están ustedes ahorita llevando a cabo pues este aprendizaje y yo aquí en casa, pues en un pequeño espacio, estoy llevando a cabo esta enseñanza. ¿Sale? Bien, la enseñanza, bueno, se basa en la percepción a través de la oratoria y la escritura. Y pues este es un sentido amplio, porque de hecho va mucho más allá. ¿Cómo se concreta este proceso de enseñanza? Eh, en una primera instancia, pues en la exposición por parte del docente, en el apoyo en textos, o sea, en la, diríamos, en la revisión extra de PDFs, de artículos, de libros, videos, ¿ok? Entonces, todo esto, ya sea tanto de manera visual, de manera escrita, bueno, pues estoy llevando a cabo esa enseñanza. La enseñanza implica técnicas de participación, o sea, debo de buscar de qué manera, bueno, pueden mis alumnos adquirir ese aprendizaje. Entonces, en este caso, bueno, pues yo estoy utilizando estos materiales. Esa enseñanza debe propiciar el debate entre los estudiantes. ¿Por qué? Bueno, pues porque si no se vuelve un monólogo. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que el docente va a ser la persona que solo va a estar hablando y hablando y hablando y hablando. Y llega un momento determinado, pues entonces que no existe ese proceso, esa interacción. Entonces solo estamos transmitiendo esos conocimientos, o sea, no va mucho más allá. Esta enseñanza, pues a estas nuevas fechas, pues ha incorporado nuevas tecnologías. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo el uso pues de la laptop, de su celular, estamos haciendo uso de algunas aplicaciones, de algunas plataformas. Uso otros canales para transmitir el conocimiento. Pues sí, porque, por ejemplo, ahorita de manera visual, ustedes están observando las diapositivas, pero también me están escuchando. Y entonces estamos tomando en cuenta varios canales de percepción. Potencializa el aprendizaje a distancia. Pues sí, con el uso de las TIC, pues nosotros estamos llevando a cabo esta educación a distancia. Por ejemplo, ahorita, pues yo estoy ocupando
esta aplicación que es Zoom, que nos permite ponernos en contacto. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues que este proceso didáctico o este acto didáctico se esté llevando a cabo, esta clase. Si yo no tuviera internet, pues no pudiera llevarse a cabo, entonces tendría yo que buscar otro medio. Si yo no tuviera la aplicación Zoom, igual. Y de la misma forma, si no tuviera un dispositivo electrónico en donde transmitir, pues este proceso se viera modificado. Pero todos esos instrumentos, todos esos dispositivos, todas esas herramientas, pues es lo que nos está permitiendo que pues nosotros podamos llevar a cabo el proceso didáctico. Y en este caso, bueno, pues que la enseñanza se vea potencializada. ¿Qué características tiene la enseñanza? Hace ratito vimos las características del aprendizaje. Bueno, ahora vamos a ver las características de la enseñanza. Bueno, pues debe de tener empatía. Pues sí, yo creo que la empatía es algo muy importante, esa capacidad de ponerte en el lugar del otro. Eh, no hay preguntas necias, no hay preguntas no válidas, no hay preguntas tontas, sino que siempre debemos de estar abiertos a preguntar y la persona que tiene mayor experiencia pues debe de ser empático, empático en el sentido de que tiene que entender que los otros no van a pensar igual que él, no van a reaccionar de la misma forma. Entonces, bueno, pues ahí tener cierta comprensión. Se debe de llevar a cabo un aprendizaje activo, debe de existir una interacción y algo muy importante que yo siempre he sido partidaria, debemos de potencializar el ego. ¿El ego en quién? Pues en mis alumnos. Mis alumnos tienen que creerse que están estudiando y en este caso, pues ustedes tienen que creerse que van a ser licenciados en pedagogía. Tienen que aprender a venderse. ¿Qué quiere decir? Bueno, en un momento determinado a lo mejor no se van a dedicar a dar clases. Posiblemente vayan a proyectos de investigación o posiblemente vayan a un buffet pedagógico o a donde vayan, pero deben de saber que ustedes tienen un conocimiento, deben de saber que son personas valiosísimas. ¿Por qué? Porque ustedes están cursando estudios universitarios, que no cualquiera lo hace. Ustedes han llegado a un nivel académico importante y entonces forma una parte de la enseñanza esa potencialización de que el otro, el que te está escuchando, se la crea, sepa que tiene ese conocimiento, que tiene esa habilidad y que si no la tiene, o sea, que tiene así como una destreza, bueno, que la va a desarrollar y se va a convertir en una habilidad. ¿Por qué? Pues porque tiene capacidades. Cada uno de las personas que le estamos enseñando son diferentes y cada uno tiene un cúmulo de capacidades. Y entonces, eso es importante. Si tú potencializas el ego en la otra persona, pues empieza a creérsela y eso pues va a redituar en la actitud por querer descubrir, en la actitud por querer aprender. Y esto, pues, ¿en qué va a beneficiarme? Pues en que su aptitud con P, pues va a verse mejorada. ¿Por qué? Pues porque tiene la disposición por aprender, porque quiere llevar a cabo. Entonces, la enseñanza, pues debe de potencializar ese ego. ¿Qué debe el docente enseñar? Bueno, el docente debe tener un dominio del tema que va a brindar a sus estudiantes. Es importante que yo sepa de lo que estoy hablando. Yo no puedo improvisar. Para eso tengo una planeación, para eso tengo una planificación. Y entonces, a partir de ello, pues yo tengo que brindar el conocimiento a mis estudiantes, a mis discentes no de manera improvisada, sino de manera estructurada. Para eso, pues yo tengo que actualizarme, yo tengo que leer. Entonces, el docente debe de tener ese dominio. Debe de manejar técnicas o estrategias de enseñanza que faciliten el aprendizaje en los estudiantes. Pues sí,
¿cuál es la forma en que voy a hacer llegar el aprendizaje? ¿Cómo es que voy a hacer que mis alumnos entiendan? Le voy a poner unas diapositivas llenas de palabras. Bueno, pues al final de cuentas se va a aburrir. ¿Qué tal si nada más le pongo los puntos principales? Bueno, pues entonces yo tengo que buscar esa estrategia o las técnicas adecuadas para facilitar ese aprendizaje. También el docente debe de conocer los ambientes en los cuales interactúan los estudiantes. O sea, debo de saber en dónde están establecidos, cuál es su bagaje. También debo de conocer los antecedentes culturales de los educandos. ¿Para qué? Pues para saber en cierta medida el vocabulario que voy a emplear, en qué medida, qué conocimientos traen, cuáles son los antecedentes que traen. Y de esta manera, bueno, pues yo voy a contextualizar mi enseñanza. El docente debe de realizar actividades donde se amplíe la potencialidad del aprendizaje. O sea, tengo que exponerlos o yo docente debo de colocar o diseñar situaciones didácticas en donde mi alumno pueda poner en práctica pues ese conocimiento. Si yo no pongo en práctica ese conocimiento, pues esto se vuelve olvidadizo, se vuelve un conocimiento inerte. Les recomiendo lean el libro de La Escuela Inteligente de David Perkins. No es obligatorio, pero sí es algo, diríamos, esencial como bagaje cultural. En este libro, David Perkins, bueno, pues nos señala qué es lo que está pasando con la escuela, por qué esto se vuelve tan monótono, por qué a veces las personas pierden esa chispa de aprender y los que están del otro lado, pues pierden esa chispa de enseñar, eso que a veces le llamamos como vocación, ese sentido. Entonces ahí en David Perkins, en la escuela inteligente, nos dice, bueno, pues es que nosotros debemos de buscar las estrategias. Y él propone una teoría, la teoría 1. Y esta teoría 1 es precisamente para potencializar el aprendizaje de nuestros discentes. Y entonces ahí él da un conjunto de estrategias en donde nos dice, pues, cómo debe de llevarse este aprendizaje, no receta mágica, pero sí da algunas técnicas, algunos puntos principales al respecto. ¿Ok? Bueno, fíjense bien. En este momento hemos visto lo que es retomado, lo que es aprendizaje, lo que es enseñanza. ¿Ok? Bueno, yo quisiera preguntar, nos quedan 2 minutos en este espacio. Estamos retomando conocimientos de la clase pasada y estos los ampliamos. Yasmín, es una pregunta dirigida. Entonces, ¿qué puedes decir que es la enseñanza? Pues es una acción y efecto de enseñar que es para que los discentes aprendan, ya que es también retomando lo que ya habíamos hablado, ¿no? Del aprendizaje. Sí, y una vez más, pues esa enseñanza es un proceso, ¿ok? Carlita, ¿qué es el aprendizaje o qué es aprender? Carlita, ya se nos durmió Carlita. Perdón, Miss. Ok, Carlita. ¿Qué es el aprendizaje? Es un cambio o conducta debido a una experiencia que adquiere el sujeto. Ajá, en términos generales, eso es aprendizaje. Silvana, tanto en la enseñanza como en el aprendizaje, que es un proceso, o sea, por eso es el proceso enseñanza-aprendizaje, en este sentido, se ven en juego un conjunto de conocimientos y un conjunto de contenidos. ¿Cuáles son los 3 contenidos que existen? Es el conceptual, el
procedimental y el actitudinal. Sí, muy bien, muchas gracias. Paola, Sí, Miss. ¿a qué se refiere el contenido conceptual? Al saber. Ajá, a los conocimientos, ¿verdad? Muy bien. Ujú. Lady, ¿a qué se refiere el contenido procedimental? A llevar el conocimiento que adquiriste y llevarlo a la práctica, que sería el saber hacer, ¿no? Exactamente. Dianita, ¿a qué se